Bien, muchas gracias por su paciencia. Muchas buenas tardes. Vamos a tener una capacitación de 1 hora de la obtención de datos. Soy uno de los facilitadores y tenemos al Urban Institute. Muchas gracias por estar con nosotros. Primero, vamos a hacer las solicitudes. Vamos a ir a la próxima diapositiva. Por favor, si estén en mute, a menos que estén hablando, a menos que para no tener ningún problema. Tienen el canal español, pueden utilizarlo en el globo. Y por favor, preséntense una vez en el chat y nos cuentan de qué organización vienen. De esta manera podemos ver quiénes somos y también vamos a hacer nuestra lista de asistentes y también utilizar el chat para enviar cualquier pregunta que tengan en la presentación. Vamos a dedicar un tiempo para las preguntas y respuestas, pero pueden hacerlas en cualquier momento para que las podamos incorporar en cualquier momento. También vamos a ver algunos links a materiales en el chat, así que estén atentos. En cuanto a materiales, los registros van a estar disponibles después en nuestro website de Learning Community y también en el CDC. Y también si tienen algún problema técnico, queremos saberlos. Por favor, nos envían una nota a la dirección que tienen en la diapositiva y urban.org. Vamos a la próxima diapositiva. Tenemos mucho para compartir. Voy a hacer las presentaciones rápidamente. Ustedes ya me conocen en la Learning Community, pero también soy investigadora principal en el Centro de Política de Salud en Urban Institute y tengo más de 2 décadas de experiencia en la conducción de investigación y análisis. Me especializo en métodos de recolección de datos cualitativos. Trabajé en proyectos en Medicaid y otros programas de salud, salud materno-infantil, salud reproductiva y la red de seguridad de la salud. Soy en la actualidad co-lead de recolección de datos cualitativos para la evaluación nacional del Center for Medicare y para el programa de demostración de mal uso de opioides en madre. También les presento a mi colega, Ian Hill. Es Senior Fellow en Centro de Políticas de Salud de Urban en nuestra comunidad de aprendizaje, como coordinador senior de una de nuestras comunidades de práctica y también como director de la iniciativa de prácticas prometedoras. Con más de 25 años de experiencia en la dirección de proyectos para evaluación y asistencia técnica de programas de salud para familias y la niñez. Es investigador cualitativo con renombre internacional, con vasta experiencia en el desarrollo de estudios de casos, en la implementación de programas de salud y en el desarrollo de focus groups en consumidores, proveedores y administradores. Está activo en la evaluación del mal uso de opioides en madres y ya se los mencioné. También fue nombrado como director del Institutional Review Board. Vamos a cubrir muchos temas, así que vamos a ver la agenda. Primero vamos a hacer unos datos cualitativos. Vamos a ir en 3 métodos de recolección de datos y luego vamos a tener unos tiempos de preguntas y respuestas con Zoom Whiteboard que vamos a tratar de utilizarlo en esta próxima sesión. Vamos a revisar algunos puntos sobre datos cualitativos y por qué son importantes. ¿Qué son los datos cualitativos? Algunos temas principales es que son descriptivos, conceptuales y se expresan de manera narrativa. Nos cuentan una historia en vez de tener datos cuantitativos. Los datos cuantitativos son numéricos y estos dos tipos de datos, los números y la historia, son muy útiles para nosotros. Así que, ¿por qué utilizarlos? En primer lugar, nos permiten explorar ideas, recolectar información detallada y también
about why or Es importante para saber por qué y cómo pasa algo. Las preguntas también se pueden responder con esto y también nos pueden ayudar a evaluar los problemas y los usos es para evaluar los programas y políticas y para mejorarlos. Y también tienen el rol de datos cualitativos en marketing para saber la experiencia del consumidor, cuál es la audiencia específica, etcétera. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Entonces, ¿cómo se recolectan estos datos? Hay diferentes maneras de hacer la recolección. Hoy vamos a ver 3 enfoques principales. Entrevistas con partes principales, focus groups que han experimentado estas experiencias del tema que se investiga y las observaciones de settings, procesos e interacciones. Cuando comenzamos nuestra ruta en la recolección de datos, tenemos que definir la pregunta. Esto se tiene que ver con los métodos. Si comenzamos con una pregunta sólida y tenemos que saber quién nos va a dar esta información. Una pregunta puede ser, algunos de los miembros PAID puede estar interesado en por qué las vacunas son muy exitosos con algunos participantes y otros no tanto. Entonces, para responder a esa pregunta se puede recolectar información de las personas en la comunidad, idealmente con las personas que van a las clínicas y las personas que no van. Y también proveedores de vacunas, el personal que también trabaja en esas clínicas y los materiales van a ser aplicados a estos. Próxima diapositiva. Entonces, cualquiera que considere esto también va a tener que considerar la protección de humanos. Tiene que revisar tienen que centrarse en la revisión de estos por el IRB. Un IRB es una entidad que hace una revisión independiente para asegurarse de que cumplen con los estándares éticos y la privacidad de las personas que participan en esta investigación. La aprobación podría ser objeto de una sesión de aprendizaje. No vamos a ir en los detalles, pero son los básicos que indican que deciden las actividades que pueden ser interesantes para ustedes. Entonces, es importante saber es que hay regulamientos federales que regulan cuáles son los proyectos de investigación que deben ser aprobados por un IRB. La definición de investigación está aquí en la diapositiva. Es un aspecto que regula que seas una investigación sistemática para contribuir a generalizar el conocimiento generalizable, que esto es importante. Los sujetos humanos se definen como individuos humanos que el investigador obtiene los datos a través de intervención e interacción. Y también hay reglas especiales para proteger poblaciones vulnerables, poblaciones que pueden ser influenciados, como por ejemplo los niños o personas en cárceles. Así que no necesitan la IRB si hacen una prueba que no tiene esto. Por ejemplo, un programa de mejora de calidad, un programa específico, una evaluación de cómo algo funciona en una comunidad o en un setting específico o comparación con otro entorno para tener mayor conocimiento. Y al final del día, lo más importante es que ustedes pueden necesitar una aprobación de IRB que tienen que considerar y que crean un entorno y lo diseñan y planéenlo por adelantado si lo necesitan, porque necesitan trabajo adicional que va a lo largo de la línea de tiempo y hay costos también que se implican en la revisión del IRB. La próxima diapositiva, por favor. Bien, entonces,
Esto es el trabajo de base y ahora vamos a ver los métodos, pero antes de verlo quisiéramos ver la experiencia de la audiencia con la recolección de datos cualitativos. Así que, por favor, tomen un tiempo y participen en una encuesta que aparece en la pantalla. Nos cuestan cuáles son estos métodos que ustedes saben como investigadores o como sujetos humanos. Así que pueden seleccionar todos o alguno de ellos. Así que le vamos a dar un momento y luego vamos a publicar los resultados. Bien, aquí vamos a ver. Sofía nos va a mostrar. Sure. Can you see the shared results? Pueden ver los resultados, si los puedo ver en mi otra pantalla, pero si quieren los pueden resumir. Así que, No worries. bien, I see that veo que el 47% 47% de los participantes respondieron que son parte de interview, eh, una entrevista con 82% partes shared interesadas, un in 82% either organized or participaron o participated focus organizaron groups, un focus group, 29% el indicated 29% observations, indicó las 24% observaciones, indicated 24% se indicó otro qualitative tipo questions, de and recolección de datos 6% cualitativos y el indicated nothing. 6% dijo ninguno. Excelente, muchas gracias por So it looks participar like there y is a lot of parece que experience existe here. mucha experiencia aquí. No sabemos si esto es como So investigador o como participante, pero de cualquier manera hay experiencia en este grupo, en especial con focus groups y también cuéntenos por chat si tienen alguna experiencia, así que adelante con ello. Siempre hay mucho para aprender sobre cómo hacer estos métodos. Y con eso le voy a dar la palabra a Ian, que nos va a comentar los 4 métodos. Bien. Muchas gracias, Bridget, y muchas gracias a todo el mundo. Me encanta ver tanta participación y saber de la experiencia que tienen. Bridget ya les comentó y vamos a comentar temas de conocimiento y esto lo vamos a compartir. Así que pueden hacer las preguntas necesarias. Vamos a tener un intercambio de opiniones y de ideas luego. Así que voy a ir a 2 de los métodos centrales que vamos a discutir, las entrevistas con partes interesadas, también las entrevistas de información y luego los focus groups. Entonces, vamos a comenzar con las entrevistas que pueden ver acá y vamos a hablar sobre cuándo es importante hacer una entrevista. Creo que Bridget, el ejemplo de Bridget fue muy importante en una evaluación, por ejemplo, de una vacuna, del programa de una vacuna o la participación en las vacunas. Esencialmente, hay que hacer las entrevistas cuando quieren aprender cómo un programa o una iniciativa fue planificada, cómo fue implementada, qué tipos de retos se enfrentó, cuáles fueron los éxitos y cuáles fueron las lecciones aprendidas en este programa. Las discusiones como esta son bastante en profundidad. Hay que hacer muchas preguntas que pueden generar respuestas largas y detalladas. Entonces, esto es la mejor manera para obtener información de datos cualitativos en esta situación. Las entrevistas también son apropiadas cuando los temas son sensibles o privados. Por ejemplo, las personas a las que uno entrevista prefieren hacerlo en una entrevista y no en un grupo. Y estas son importantes cuando la prioridad no es la interacción, cuando, o sea, cuando no queremos tener la perspectiva de todo el grupo, sino de una sola persona. Es importante saber que las entrevistas llevan su tiempo, en especial si se planean hacer muchas. Esto lo vamos a ver. Y también hay
tienen más recursos, requieren más recursos que otros métodos, pero como método de investigación tienen una ventaja, que son flexibles, se puede agendar para cuando es más conveniente para ustedes o para las partes interesadas. La próxima diapositiva vamos a ver un desarrollo del protocolo de las entrevistas. El- lo clave es tener un protocolo de entrevistas. Este es el término oficial. Algunos pueden decir una guía de discusión o una estructura de guía o cuestionario, pero yo le digo protocolo porque es lo que usamos durante muchos años y el objeto de esto es formular la misma pregunta en el mismo orden para todos los participantes. Es importante si ustedes tienen un equipo de investigación que formulan las preguntas y tienen que hacerlas en la misma manera. El contenido incluye todo lo que ven acá en la página. Tienen una parte introductoria que les dicen a las partes interesadas quiénes son ustedes, por qué están realizando la entrevista y cómo se va a utilizar la información. Y también tienen que incluir una sección diseñada para obtener el consentimiento informado. Eh, lo que les dijo Bridget brevemente. En esta sección quieren reconocer que las personas que con las que ustedes trabajan reciben un beneficio para, por ejemplo, entender mejor el programa que ustedes están interesando. También pueden identificar los riesgos de la participación, a pesar de que no vamos a identificar a nadie por su nombre, podemos identificar quién dijo qué cosa, pero también protegemos la confidencialidad de las personas. Hay que explicar, eh, decirles a las personas que pueden estar conformes y cómodas con la participación y pueden aceptar o rechazar y luego proceder si ellos aceptan. Obviamente, el protocolo se centra en las preguntas. Hay que desarrollar un conjunto de preguntas que fluyan de manera ordenada, intuitiva y lógica. Por ejemplo, preguntas sobre la organización. Aquí vemos por ejemplo, el entorno del entrevistado, cómo fue planificado y diseñado. Luego vamos a la implementación, qué fue lo que tuvo éxito, qué fue lo que no. Y luego vamos a cerrar con algunas lecciones aprendidas. Esta es el orden típico de las preguntas, pero a veces pueden variar. Todas las preguntas pueden salir desde los investigadores y sobre los temas que uno quiere averiguar o quiere investigar, cómo las personas supieron de esto, cómo se registraron. Entonces, lo importante es desarrollar preguntas abiertas, no preguntas que pueden ser respondidas con un sí o no. También es importante hacer las preguntas de manera neutral y que no sean capciosas. Por ejemplo, no hay que hacer la pregunta, ¿tuviste algún problema en la cita con las vacunas? En vez de eso, hay que preguntar, ¿cuál fue su experiencia para que no inducir un sesgo en la respuesta? La longitud puede variar del protocolo dependiendo del estudio de las partes interesadas. Las entrevistas pueden ser de 30 minutos o pueden ser de 90 minutos. Por lo general, 60 minutos es un buen número y hay que hacer la mitad de las preguntas que de minutos, o sea, 15 preguntas en una entrevista de 30 minutos. Yo desarrollo protocolos muy largos y en ese caso la mejor práctica es destacar las preguntas de mayor prioridad de las que queremos tener las respuestas. Lo que hay que considerar, vamos a la próxima diapositiva, es cuántas entrevistas se necesitan desarrollar. Es una decisión dependiendo de las perspectivas de las partes interesadas que uno quiere obtener. ¿Qué tipo de los informantes claves que queremos obtener? Obtener muchas perspectivas sería el objetivo. Y hay que ver las personas que diseñan y administran el
programa que participan y que brindan a los participantes. ¿Cuál va a ser la duración? Esto ya lo vimos, pueden ser cortas o largas dependiendo del rol de la parte interesada con quien uno habla. ¿Qué tipo de idioma? Puede ser inglés, puede ser otro idioma. También tienen que tener recursos para tener traductores, intérpretes o contratar a un investigador que hable ese idioma. Y luego también dónde van a desarrollarse estas entrevistas. Si son en persona, hay que tener un espacio privado que sea conveniente. Si es virtual, hay que asegurarse de que el entrevistado tiene la capacidad y las condiciones técnicas para participar. Entonces, ahora vamos a la próxima. Tenemos el protocolo, tenemos la entrevista y luego vamos a hacerla. Este es un momento muy importante en el proceso de investigación cuando se implementa la recolección de datos y hay que hacerlo cuidadosamente. En ese momento hay que pensar cómo desarrollar estas entrevistas y cuáles son las técnicas que van a utilizar para obtener la mejor información de las partes interesadas. Aquí hay algunos consejos que voy a compartir con ustedes y que los insto y los invito a utilizar. Tienen que estudiar el protocolo de un extremo al otro. La persona que diseñó el protocolo ya lo sabe, pero si uno recibe el protocolo, hay que estudiarlo, estudiarlo, estudiarlo. Hay que familiarizarse y cuanto más se familiarice, uno va a mejor saber las preguntas y va a ser más flexible para saber si algo se va de la vía. Un segundo consejo es tener disciplina, seguir el protocolo. El protocolo es el amigo. Si uno se pierde, si uno se va por las ramas, tenemos informantes que nos dicen cuáles son el orden de las preguntas. Así que utilizar este orden. Ya dije que hay que ser disciplinado, pero también mantener una cierta flexibilidad cuando se hace esta entrevista. A veces se puede hacer la pregunta y también a veces se puede comenzar a hablar. Eh, También es permisible dejar a las personas que hablen siempre y cuando la información es algo que uno quiere escuchar. Si esos se van por otros temas, em, tienen que eh, tienen que hacer que vayan nuevamente al tema si estas personas se van. Entonces, tener disciplina, tener flexibilidad y una mezcla de ambas. Y las preguntas tienen que ser claras. No hay que hacer múltiples preguntas una dentro de la otra. Y luego también otro consejo importante es usar la transición cuando uno pasa de una sección del protocolo a la próxima. Entonces, bien, ya terminamos de hablar sobre esto y ahora vamos a hablar sobre el servicio. Entonces, hay que decirle a las personas qué temas cubrieron y cuáles son los temas que van a cubrir para que todos se sientan conformes. Entonces, la próxima. Hay más técnicas para considerar, por ejemplo, escuchar activamente, o sea, prestar atención a las respuestas de las preguntas. Hay que anticipar la próxima pregunta que uno va a formular, pero también es importante escuchar la respuesta que uno está recibiendo. Hay que tener contacto visual, hay que asentir con la cabeza para indicar que se entiende. Hay que probar que se está escuchando a la persona entrevistada, reflexionar en las respuestas que les están dando para asegurarnos de que estamos comprendiendo. Por ejemplo, uno puede decir lo que yo entiendo es tal y tal cosa. ¿Esto es correcto? Para que la persona pueda decir claramente si eso no está bien. También es importante no tenerle miedo al silencio. A veces uno hace una pregunta y el entrevistado está pensando.
A nadie le gustan los silencios, pero no traten de llenar los silencios, a que ellos llenen los silencios. Esto es algo para desarrollar que es más importante en los focus groups que aquí. Es importante utilizar el tiempo bien, a- traten de formular las preguntas dentro del tiempo que tienen y también tiene que tener un plan de backup en caso de que si necesitan a alguien más que tome las riendas de la entrevista, etcétera. Estos son los temas y los comentarios que yo tengo para las entrevistas con las partes interesadas. Bridget, ¿hay alguna pregunta que surgió en el chat mientras yo hice mi presentación? No hasta el momento, pero los insto a que si tienen algún otro consejo, alguna otra pregunta, la manifiesten en el chat. Así que vamos a los focus groups. El focus groups es el segundo tema que vamos a tratar hoy y también tiene el mismo orden de los temas. Vamos a ver cuándo las utilizamos, o cuál es el instrumento, cuáles son los temas para considerar en las técnicas de moderación de focus groups. Entonces, ¿cuándo se utilizan los focus groups? Estamos hablando de cómo una entrevista es ideal para cuando hablamos de uno a uno o cuando uno brinda un servicio a un programa. Una manera fácil de pensar en el focus groups es la otra cara de de la moneda. Cuando hablamos con los consumidores, participantes del programa, las personas que uno trata de afectar en el programa. Los consumidores, participantes, queremos saber sus preguntas, opiniones, sus experiencias con iniciativas particulares. Entonces, en este caso, los focus groups son importantes para la interacción y son entonces, vemos que un grupo pequeño puede compartir las experiencias, se pueden contrastar, se pueden intercambiar anécdotas y puntos de vista y opiniones. En esos momentos queremos un focus groups. Es manera oficial de tener esto durante un evento único. Entonces, ¿cuál es el instrumento? Aquí tenemos una guía del moderador. Ustedes y otros miembros del equipo pueden utilizar esta guía y tienen el mismo cuidado y atención. Es lo mismo que un protocolo de entrevistas. Entonces, todos hacen la misma pregunta de la manera sistemática para tener información sistemática. Entonces, tenemos las mismas categorías que en un protocolo. Hay una sección introductoria que se explicita quién es uno, qué estamos haciendo y por qué este focus group. Creo que esto es una oportunidad real en la que ustedes pueden eh, decirle a la audiencia cuán importante es la recolección de datos. Los datos más valiosos que yo obtuve son las personas que están afectados por el programa, que se benefician o que no se benefician por él y por qué. Y tenemos esto en el focus groups y por eso tenemos una linda interacción con ellos. Tenemos también el consentimiento informado de alta calidad para los consumidores, que esto es aún más importante que de los profesionales en una entrevista. Se enfatiza que esto es voluntario, que pueden abandonarlo en cualquier momento, que no va a afectarlos de ninguna manera. También hay que decirles que esto no puede beneficiarlo ahora en este momento, pero este es un esfuerzo para mejorar el programa hacia el futuro. Se debe hablar de riesgos y también se formulan preguntas que son mm, adecuadas para ustedes y para todo el grupo para que todo el mundo respete la privacidad dentro del grupo. Hay hay algunos riesgos que se asocian a estas entrevistas. Entonces, hacer un buen
trabajo es obtener un consentimiento informado. Una vez que tiene el consentimiento de las personas, eh, se deben abordar las reglas básicas sobre cómo se debe conducir esto. Algunas de ellas son que vamos a hablar cada uno a la vez, no hablar uno sobre otro, no vamos a juzgarnos, no hay respuestas correctas o incorrectas. Una persona puede decir lo mismo o lo opuesto que otro. Lo que se discute en este grupo se queda en este grupo y no sale de él. Luego de estas reglas, tienen las preguntas que quieren formular, que tienen que estar mapeadas y en un orden intuitivo, confortable, cómodo. Deben ser abiertas, no deben ser capciosas. Las guías de moderador son por lo general más cortas que el protocolo de entrevistas. Entonces, hay tal vez 10 o 15 preguntas, y no más, porque se anticipa que uno va a necesitar más tiempo para desarrollarlos. Hay algunas consideraciones. Vamos a la próxima diapositiva. ¿Cuántos grupos quieren hacer? Idealmente, más que uno. Un grupo es un grupo, y si tienen 2 o 3, pueden pensar sobre los que cuál es la consistencia de cada uno de ellos, cuántos son los participantes. Esto depende de ustedes, tienen diferentes opiniones con diferentes personas. Para los focus groups en personas son de 8 a 10, porque si tenemos alguna persona que no viene, vamos a tener de 4 a 6. Entonces es importante. Para los grupos virtuales es 4 a 6. Es más fácil manejar porque tenemos más dificultades con lo virtual. ¿Durante cuánto tiempo? En nuestro caso, la duración es entre 60 a 90 minutos, pero pueden ser más cortos. También hay que dedicarle algún tiempo para explicar, y al principio y al final, para que puedan saber qué es lo que se debe hacer y lo que no. Así que 2 horas para propósitos de planificación es importante. También cuál va a ser el idioma primario de las personas, y si necesitan un moderador bilingüe o servicios de traducción e interpretación. Otras cosas para considerar: cómo se recluta a las personas para el focus groups. Todos están involucrados en esfuerzos de la comunidad. Queremos involucrar a las personas de la comunidad, personas que son honradas y que ustedes quieren saber. No deben haber una obligación, y tampoco debemos hacer una selección específica o hacer el cherry picking para las personas que participan en el programa, o sea, los que trabajan para el programa y los que no. También se puede ofrecer un incentivo, como por ejemplo una tarjeta de regalos o una- un reconocimiento por la participación, y también algo de comida es un buen incentivo para la participación. Hay que planificar el focus groups en un lugar adecuado, que sea tranquilo, conveniente, familiar para los participantes, que se pueda permitir el acceso, y el transporte también tiene que estar considerado. Si en los casos virtuales hay que asegurarse de que los participantes tienen un lugar privado y que tienen los conocimientos y el equipo técnico necesario. Hay que sopesar cuáles son los pros y los contras de los focus groups, y por lo general preferimos en persona porque la interacción es mucho mejor, las personas se conectan más, pero hay posibilidad de hacerlo virtualmente. Si hay un problema de seguridad pública, como de salud pública, como COVID, también vamos a hacerlo obviamente de manera virtual, y esto también favorece las diferencias en geografía. A veces en lugares distantes se puede hacer un
focus groups con personas de diferentes personas. Ahora vamos a cerrar esto y vamos a ver las técnicas de moderación de focus groups. Son similares de las entrevistas, pero aún son más difíciles de hacer. Tenemos a 10 personas y no a una sola. Entonces, la calidad de las presentaciones, esto ya lo mencioné anteriormente. Ustedes quieren que decir que por qué es importante el focus group, por qué es importante todos los participantes. Se hacen las preguntas de presentación a todos los participantes. Hay que romper el riesgo, el hielo. Muchas veces nos cuentan algo sobre ellos, se describen las reglas básicas que ya describimos, establecer un tono claro, respetuoso y seguro para que todos puedan participar. Hay otros temas también, por ejemplo, que ya los dije. Tenemos una pregunta clara y al punto para hay que estar acostumbrado al silencio, a nadie le gusta, pero si se da el silencio como moderador, ustedes no deben llenar el silencio con sus palabras. Eso tiene que surgir del grupo. Pueden hacer alguna pregunta que es incómoda, entonces que las respuestas surjan del grupo. ¿Hay transiciones? Sí, tienen que escuchar activamente. Aquí los retos son aún mayores porque el contacto visual es importante, indicar con la cabeza que se está entendiendo es importante para que el grupo entienda que uno entiende lo que ellos dicen y hay que ser tan natural como sea posible. Tenemos a 8 o 10 personas o a menos, entonces hay que saber de cada uno de ellos. Entonces, podemos decir, bueno, ¿quién quiere participar ahora? Sofía, Bridget. Entonces, en la próxima diapositiva tenemos más indicaciones. Hay que prestar atención a las cuestiones no verbales. Hay personas que pueden sentirse incómodas con alguna situación. Ahí hay que abordarlo. Determinar quién es el que participa y quién es el que no participa. Hay que ver a todo el mundo, ver el grado de participación. Intencionalmente hay que tratar de que todos participen, pero puede decir, bueno, tú no participaste tanto, así que ¿cuál es tu opinión? Y a veces hay que estar listo para abandonar, no insistir si hay alguien que no quiere participar. Si hay alguien que no quiere participar, bueno, no participa y aceptar esa situación. Y luego tengo que decirles también que ustedes están en control. Este es el grupo, el focus group de ustedes y tienen que utilizar ese poder para dirigir la discusión en la manera que ustedes quieren. Por ejemplo, todos los grupos siempre tienen una personalidad dominante, alguien que le gusta hablar, que le gusta oírse hablar. Pueden tener mucha información, pero también pueden eh, obstaculizar a los demás. Así que hay que dirigirse a esas personas y decirles, por ejemplo, muchas gracias, Bridget, excelente, con muy buen tono, pero salir de esta persona. A veces hay personas que trabajan, que hablan al mismo tiempo, no se respetan, entonces hay que intervenir ahí, tomar el control, recordarles las reglas básicas de que vamos a tomar los turnos y decirles que no se puede seguir si todos hablan al mismo tiempo. Y al final, lo que creo que es importante, tomarse un momento para detenerse, retomar l- el grupo y decirles, bueno, ahora voy a resumir lo que ustedes dijeron. Esto es un reto porque uno tiene que resumir, pero es una manera respetuosa de decirle a las personas que uno les escuchó y que uno está genuinamente interesado en lo que van a decir. Entonces, utilicen el protocolo, la guía del moderador para saber cómo organizan sus
pensamientos y luego puede decir, bueno, ¿me perdí de algo? ¿Entendí mal algo? Esta es una manera de demostrar respeto. No, espero no haberme pasado de No, you're el good. tiempo And then bien. chatting just to try to get folks to En el chat, look in the box las very quickly. personas I know I saw Claire doing that. ven, This might be the case for others. veo que But esto puede ser el caso para algunos. Si cloud sharing ustedes no says pueden put into the folder that you're sharing ir with al me, cloud and sharing, les vamos a enviar copies to the folks that are in this los this session. Because a lot of those archivos things that you para después de mentioned, la I went sesión, there porque as examples muchos de lo que se dijo son ejemplos que son muy útiles para verlos. Y that I'm going to talk about here, which is los instrumentos que yo voy a one to see abordar sobre observaciones para ver la guía y un ejemplo, porque puede ser un reto visualizar algunas de las cosas que pueden darse en las observaciones, pero me lo llevo con algunos diapositivas. El tercer método es la observación. Es lo que se dice, es ver lo que pasa como persona de afuera, recolectar información de lo que se ve de manera tan objetiva como sea posible. Así que hay que considerar una observación, por ejemplo, un entorno, un proceso, una interacción entre dos o más personas, y las observaciones utilizan un instrumento común para tener información de manera uniforme y sistemática, como, por ejemplo, cómo diferentes personas utilizan un instrumento, cómo un entorno funciona. Esto es importante para la comparación, por ejemplo, un programa de beneficio público, cómo se da en una clínica en una comunidad, en una organización comunitaria, para y cómo funciona este instrumento. Pueden eh, ver, entonces, si las participantes están involucrados, no van a hacer la pregunta directamente, simplemente se observa qué es lo que funciona y se experimenta qué está pasando durante el proceso. Y también agregar las observaciones en otra parte de recolección de datos es importante. Por ejemplo, si visitamos y hacemos un focus group y una entrevista, podemos hacer ciertas observaciones para saber cómo se utiliza el instrumental. Así que cuando se desarrolla un instrumento de observación, es importante tener una lista de verificación o un checklist para que sea más fácil de observar. Cosas que se pueden hacer un círculo, hacer una cruz. Por ejemplo, ejemplos que compartimos en una carpeta. Este es un consejo. Otro es que hay diferentes cosas que se pueden observar mientras se hace una observación. Entonces, piensen qué es lo que van a ver y cuáles son las opciones que van a estar en los formularios. Pueden ser espacios interiores, por ejemplo, señalética, limpieza, la condición de las instalaciones, si hay muchas personas, qué tipo de idioma, cuáles son los idiomas de los folletos, por ejemplo, el entorno circundante, por ejemplo, si hay espacios para estacionar, transporte público, si hay veredas, si hay accesibilidad. También se puede ver las interacciones, por ejemplo, qué es lo que hizo el doctor, cómo fue la interacción, cuánto tiempo de espera hubo, y hay oportunidad para hacer las preguntas con el paciente y obtener un debate. Y otras cosas para considerar cuando se planifica la observación es, primero, hay que ser tan invisible como sea posible. O sea, no hacer preguntas directamente, esto es importante, pero también utilizar papel y lapicera en vez de una laptop o una tableta, porque es una manera menos intrusiva. Pue- Uno puede tener algunas preguntas que quieran hacer, pero las van a hacer luego. Esto lo van a hacer luego de la observación. Eh, También pueden tomar fotografías con permiso. Por lo general, la regla de oro es no tomar fotos que tengan a una persona, eh,
Por supuesto, eliminar las caras, o sea, no sacar fotos a las caras para proteger la privacidad. También, si hay una interacción entre dos o más personas, hay que obtener el consentimiento de estas partes involucradas, ya sea un proveedor. Vemos si hay múltiples pacientes. En ese caso, se necesitaría un consentimiento informado de todos los participantes. Próxima diapositiva. Entonces, ahora vamos a resumir y aquí tenemos un resumen. Entonces, los datos cualitativos son poderosos para examinar por qué y cómo sucede algo. Datos cualitativos, por eso es importante tener estos datos cuantitativos con los datos cualitativos. Y los datos cualitativos son importantes porque tenemos las preguntas de las personas que tienen la experiencia y nos traen importancia para la mejora de los programas. Y como ya mencioné, si uno comienza el proceso con preguntas sólidas y certeras, es importante porque sabremos a quién formularlas y qué obtendremos de ellos. Y también tenemos que considerar combinar diferentes métodos, por ejemplo, una triangulación para tener todo el panorama y también las respuestas más detalladas que sean posibles también es importante. Finalmente, eh, la planificación es importante específicamente si tenemos una revisión del IRB. Por lo general, aún si no se necesita la revisión del IRB, todo lo que dijo Ian y todas las cosas que dijimos llevan su tiempo. Entonces, para tener el mejor resultado, tenemos que tener los métodos de recolección de datos importantes. Entonces, les lanzamos mucha información, así que ahora estamos muy interesados en obtener sus reacciones y vamos a ver una funcionalidad de Zoom que se llama Whiteboard. Algunos de ustedes ya la conocen. Es la primera vez que utilizamos esto en un grupo tan grande. Es muy fácil participar. Vamos a tener las instrucciones. No tienen que navegar en ninguna parte. Cuando Sofía lo lanza el whiteboard en la pantalla. Vamos a hacer la pregunta y vamos a tener la respuesta en un papel adhesivo, los sticky notes o los post-it. Lo pueden seleccionar el color, pueden formular la pregunta con el teclado, pueden utilizar tantos papelitos como sean necesarios según ustedes, así que lo vamos a lanzar en este momento. Bien, ¿todo el mundo lo ve? Entonces las personas están flotando y vemos que sí lo están viendo. Así que los nombres, esto va a ser totalmente anónimo, los nombres no van a figurar. Nuestra primera pregunta es, ¿cómo se sintieron con la utilización de los métodos que discutimos hoy? Sofía ya las tiene. La primera pregunta en inglés y en español está formulada y la ven en pantalla. Still learning about this methods here. Estamos aprendiendo este método. Las personas, algunos se sienten bien con los métodos. Muchas se sienten felices con las presentaciones. Muchas gracias. Y veíamos que si teníamos tiempo, podíamos ver, tal vez no lo hacíamos con la frecuencia necesaria en nuestro equipo, pero es importante obtener la experiencia de los usuarios, las personas que ya hicieron focus groups y no los otros. ¿Puedo decir algo? Hay un comentario que
hay cierto sentido común. Quisiera tener una observación general. Lo que escuchamos es la importancia del instrumento que utilizamos para recolectar información. Es un instrumento para que uno pueda incorporar todo lo que uno trata de aprender de manera sistemática. Hay personas, y uno se los cruza, que no necesariamente valoran los datos cualitativos. Dicen, bueno, muéstrame los números, pero yo les diría también, yo estoy en desacuerdo. La información cualitativa es extremadamente valiosa y durante utilizar estos métodos bien, lleva más allá de las anécdotas y las historias y podemos obtener un conjunto de datos muy útiles. Esto creo que como observación es importante saber mencionarlo. O sea, uno no está manipulado. Lo que yo les digo es, especialmente en los últimos 10 años, estuvimos haciendo evaluaciones con métodos diferentes y con un conjunto de ellos. Y lo importante es saber el poder de estos dos métodos juntos. El enfoque estándar es meramente cuantitativo, así que estamos tratando de tener datos cualitativos también para apoyar los datos cuantitativos que tenemos, que eso va más allá de los números y la acumulación de datos. No, hace 20 años, un lugar como Urban estaba dominado por economistas, por personas que descansaban mucho en los números, pero ahora tenemos información cualitativa, pero no se pueden entender los números sin tener una historia por detrás de ellos. Vamos ahora a la segunda pregunta porque quisiera saber cuál es. ¿Tenemos que eliminarlo o tenemos que? Quisiera centrarme en las respuestas, así que tendríamos que detenernos y relanzarlo. Voy a abrir un whiteboard diferente para que no confundamos las respuestas de una pregunta con la otra. Así que vamos ahora al otro whiteboard. Vamos a agregar una página. Se puede agregar una página al sistema. Esto lo estamos aprendiendo a medida que lo hacemos. Muchas gracias. Hay un contador de la página, creo que la parte de abajo, el 1 que dice en el cuadradito de ahí abajo en la barra. Muchas gracias. Entonces, a medida que agregamos la página, preguntamos cuáles son las ideas que ven. Entonces, a veces si están planificando algo, cuéntenos o cosas que van a saber cómo utilizan el sistema de vacunas. Así que, bueno, ustedes pueden también manifestarse. Veo una segunda página. Creo que tienen que hacer un clic en la segunda página, el icono que está acá. Creo que estamos en la segunda página. Sí, lo puedo ver. Muchas gracias. Vamos a dar unos o 2 minutos para que respondan. Vamos a tener una diapositiva más. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué ideas se están filtrando sobre cómo podría utilizar la investigación cualitativa? Entonces, un follow-up en una encuesta. Tenemos proyectos donde hacemos una
encuesta de 500 personas, pero luego tenemos una muestra de un pequeño número para tener unas respuestas más detalladas. Esto es una muy buena idea. Las entrevistas con mini stakeholders o informantes. Okay, so I think we're gonna have to Creo cut the whiteboard activity que off vamos here a so that we can wrap detener la up. actividad de whiteboard en este momento para We just have cerrar. one more request of you. We Tenemos do have una a solicitud, poll, tenemos that una will encuesta de be satisfacción. Algunos de ustedes ya la hicieron anteriormente. Quisiéramos saber qué es lo que piensan de la presentación y de la capacitación. Sofía ya la va a lanzar, así que por favor los invitamos a que participen en esa encuesta de satisfacción. Ahora vamos a tener los eventos. Tenemos 2 sesiones la próxima semana. La primera es de la 1 a las 2 con qué significó el acceso a las vacunas después de la pandemia, después de la emergencia pública, y luego tendremos una orientación de miembros de la Learning Community el 3 de mayo. Así que esta sería una repetición de una sesión previa para que ustedes se acostumbren y si necesitan repetirla. Y luego en algunas semanas vamos a tener unos eventos que ofrecemos en mayo porque es el mes de la salud mental, cómo utilizar la salud mental, cómo cuidarla, cómo utilizarla en la salud pública. Así que tenemos una sesión mini de yoga para las personas, para los empleados que están todo el tiempo sentados. También tenemos otra de Mindful el 24 de mayo y otra el 17, que la serie de SDOH. Esta va a ser el 17 de mayo y va a ser el vecindario y el sueño y cómo conciliarlo. Y todos estos calendarios van a estar en el website, así que lo tienen en vaccine. Muchas gracias a Ian, muchas gracias a todos ustedes, aprecio y espero verlos en las próximas sesiones de capacitación. Coméntenos si esta sesión fue útil y lo leeremos después de la sesión. Fue un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias. Que disfruten la tarde.